bienvenidos a este webinar. Eh, Tenemos, digamos, la intención de platicar con ustedes este tema que es verdad que en los últimos meses no ha tenido alguna modificación adicional, pero sí es un tema que está en puerta de una fecha que nos va a modificar la situación presente y por esa razón nos parece que puede ser oportuno el poder platicarlo y repasarlo. Es un tema que al inicio tuvo un origen muy accidentado porque la autoridad originalmente pensaba que con una regla podía regular un tema tan complejo y desde aquel momento y a partir de 2021 se fueron perfeccionando las cosas para finalmente llegar a una regulación más robusta que obviamente atienda a distintas necesidades, figuras y servicios que giran alrededor. Y a partir de este año, me parece que atinadamente las reglas que ya existían se les dio un acomodo distinto para hacerlo más estructurado y también se adicionaron reglas para seguir perfeccionando ese regulamiento, esa regulación de las figuras específicas que inciden en el ámbito. Entonces, pues con todo esto, lo que nosotros queremos con ustedes es repasar de manera breve y sucinta cuál es la situación al día de hoy para que ustedes puedan recordar y repasar todo lo que tenemos que cumplir, porque como recordarán, tenemos esta posibilidad de que hasta julio de este año todo lo que se esté emitiendo que no sea perfectamente cumplido no tendrá mayores sanciones, pero eso significaría que a partir de agosto ya tenemos que tener una regulación, digamos, un cumplimiento al 100%. Y por esa razón nos pareció muy oportuno en este momento hacer un repaso de las disposiciones para hacer ese análisis de si estamos listos, qué tanto hemos avanzado y a su vez los que no habían tenido oportunidad de conectarse en este webinar o de analizar con detalle qué tienen que cumplir, pues es un buen momento para recapitularlo. Con base en esta idea, me permito entonces presentar a mis socios. Presento en primer lugar a Viviana Belaunzarán, que es mi socia de consultoría y cumplimiento fiscal. De igual manera, nos acompaña el día de hoy Rodrigo García, que es igualmente mi socio de comercio exterior y aduanas. Y por mi parte, Julia Castillo, socia de legal fiscal y controversia. Y los tres estaremos abordando los distintos aspectos. Este tema tiene, digamos, un enfoque predominantemente de cumplimiento de obligaciones en materia de CFDIs, porque el complemento carta aporte es justamente eso, pero tiene muchas incidencias alrededor del cumplimiento fiscal, mucha incidencia en materia de comercio exterior por la gran interacción que tienen y además un enfoque de ir interconectando todas las figuras porque en el presente así sucede y cómo esta figura se va a interconectar con las auditorías, con la materialidad, con la defensa. Ese es el sentido y el enfoque que queremos darle el día de hoy a este webinar. Entonces, pues sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra a mi socia Viviana, quien iniciará pues repasando la parte de la cronología y a partir de ahí iremos profundizando en los distintos temas. Gracias, Julia. Muy buenos días a todos. Es un gusto tenerlos con nosotros el día de hoy. Y pues sí, como ya les anticipaba Julia, ¿no? Esto es algo que ya todos conocíamos. Estamos como el cuento del lobo que inicia, ahí viene y ahora sí tenemos una fecha fatal, ¿no? Que es este 1 de agosto del 2023. Como recordarán ustedes, si pueden ver en esta línea de tiempo, no me voy a dedicar mucho tiempo a ello porque creo que ya todos conocemos desde cuándo tenemos esta obligación. Desde el 2022, desde enero, ya es obligatorio el uso del complemento carta aporte en todas las transacciones que realicemos, ¿no? Donde medie la transportación de mercancías, debemos de tener ya este complemento carta aporte. Sin embargo, como ya indicó Julia, estamos en un periodo de transición hasta el 31 de julio del 2023, donde si tenemos algún error, algún detalle dentro de la emisión de estas facturas, estos FDIs con un complemento carta aporte, no vamos a ser sujetos de sanciones. Sin embargo, a partir del 1 de agosto del 2023, esto ya no será posible, ya es el uso amplio del complemento carta aporte y cualquier error y demás sí será sujeto a ciertas sanciones y demás, como vamos a estar platicando en el desarrollo de esta charla, ¿no? Oye, Viviana, Sí, perdón, hay que interrumpir sí, tantito, no, es un claro. comentario muy rápido para todos los asistentes. Eh, Constantemente nos preguntan sobre el tema de que si va a entrar en vigor, ¿no? Que si se va a aplazar, que si va a haber una prórroga, que cómo va el SAT en la implementación de esto. Y creo que es importante que ahorita con esta cronología que está comentando Viviana,
ustedes puedan identificar que si bien esto va a empezar a partir del 1 de agosto, nuestra apreciación es de que la autoridad sí está ya prácticamente lista para poder empezar y está en las condiciones, tanto a nivel de estructura de sistemas para poder llevar esto a cabo, ¿no? No apreciamos algunos elementos que pudieran hacer una prórroga, como para que eso nos diera motivo a que pudiéramos pausar un poco la planeación de cumplimiento de esto. Entonces, los invitamos a que sí tomen cuidado de este tema y que la entrada en vigor seguramente sí va a ser en esta fecha que están indicando. Por otro lado, también comentarles que a partir del mes de mayo, notamos que empezó el SAT ya a circular cartas de invitación para los complementos, en este caso complementos de pago, ¿no? Eso no había tenido esa actividad la autoridad, ya lo está haciendo, ¿no? Y eso lo único que nos hace también pensar es que en breve van a empezar también a pedir los complementos carta aporte, ¿no? Y bueno, hay que estar atentos a eso porque, pues, como ahorita vamos a repasar, trae un tema de infracciones y de riesgos por sanciones importantes, ¿no? Gracias. Sí, de acuerdo contigo y considerar que ya tenemos ahorita en vigor pleno esta plataforma también CFDI 4.0, ¿no? Entonces, ya no hubo tampoco prórrogas en ese aspecto y como tú indicas, creemos que ya es una fecha fatal 1 de agosto del 2023, ¿no? Sí. Está bien. Como les decía, antecedentes, evidentemente sí hay un fundamento legal porque también nos han comentado, oye, pero si vienen reglas de carácter general, pero si esto viene regulado en guías y demás, todas estas lineamientos tienen su sustento desde el Código Fiscal de la Federación en el artículo 29. Entonces, todo lo que hace la autoridad para poder regular y ajustar este tipo de emisión de comprobantes se hacen a través de reglas de carácter general, ajustes a las guías, ajustes a los catálogos, ¿no? Y todos esos tienen validez, tienen valor porque la propia regulación del Código Fiscal de la Federación les da esa jerarquía, digamos, ¿no? Para su aplicación obligatoria, ¿no? Entonces, es lo que se ha hecho la autoridad desde el 2021, cuando publicó este complemento carta aporte, lo ha estado adecuando, ¿no? Vía las guías, vía el instructivo, vía el llenado, vía el estándar, ¿no? Entonces, yo les puedo decir que todavía en enero, el 6 de enero del 2023, fueron los únicos cambios que se realizaron a los catálogos que se utilizan para el llenado de lo que es los datos a incluir dentro de la carta aporte, ¿no? Entonces, vigilen esto, que esto se puede estar modificando constantemente por parte de la autoridad, pero hasta ahorita ha estado estático hasta a partir del 6 de enero del 2023, ¿no? Ahora, ¿qué implica la carta aporte? Porque quisiéramos hacer aquí énfasis, porque al día de hoy todavía nos preguntan, oye, ¿qué es un CFDI de ingreso? ¿Es un CFDI de traslado? ¿El complemento? ¿Qué ocurre, no? Esta obligación se tiene que cumplir mediante la emisión de un CFDI de ingreso, ¿no? Que es un CFDI que tiene valor, por el cual yo puedo cobrar una contraprestación, al cual se le incluye o se le adhiere el complemento carta aporte. También puede ser la emisión de un CFDI de traslado, que es un CFDI que no tiene valor fiscal, ¿no? Porque únicamente ampara la posesión de la mercancía, no su valor, no tiene un valor probatorio para una deducción o para un acreditamiento de algún impuesto, ¿no? Entonces, a este CFDI de traslado se le agrega también la carta aporte. ¿Quién emite un CFDI de traslado y quién emite un CFDI de ingresos? El CFDI de traslado lo emite el que es el propietario de la mercancía. No necesita el valor. Cuando lo tengo que mover de un lado a otro, es mi propia mercancía, uso un CFDI de traslado. Cuando estamos hablando de un transportista o de un intermediario que va a cobrar por la transportación de estos bienes, sí es donde se va a tener que utilizar un CFDI de tipo ingreso, al cual se le adhiere el complemento carta aporte. Ahora bien, cuando ustedes estén analizando estas reglas y traten de ver su caso en particular y ver si estamos obligados o no, ustedes van a poder percibir que todo indica que es aplicable cuando yo transporto bienes o mercancías. Y esta definición ya lo puso la autoridad dentro de las preguntas y respuestas y las guías que ha estado emitiendo. ¿Qué debemos de considerar tanto como bienes y mercancías? Porque muchas veces decimos, oye, es que estoy trasladando algo y yo no sé si realmente es un bien. Bien, como de forma general lo pueden ver en su pantalla, todos aquellos, valga la redundancia, ¿no? Conjunto de muebles que tiene una persona, ¿no? Quien tenga su patrimonio
y que se deterioran ya sea por el uso o por el tiempo, ¿no? Y mercancías son aquellos productos que se utilizan para la venta. Entonces, primero yo les diría que de punto de partida es identificar, ¿estamos en el supuesto de bienes o mercancías? Y segundo, vamos a ir viendo si estamos trasladándola, ¿no? Y con todas las variantes que pueda haber, ¿no? Por el tipo de traslado que vamos a realizar, ¿no? Y ahora, ¿por qué la carta aporte? ¿Por qué tanta complejidad en la emisión? ¿Por qué tantos requisitos nos solicita la autoridad? Pues evidentemente es para acreditar la posesión de las mercancías. Necesita la autoridad, en caso de una inspección, una revisión, de dónde procede la mercancía, cuál es el destino, incluso cuáles son los puntos intermedios que va a recorrer la mercancía, quién es el propietario, si estamos hablando de bienes que se rentan, me refiero al transporte, a las cajas y demás donde se transporta la mercancía, datos del arrendador, del arrendador, los operadores, toda esa información tiene que ser exacta, ¿no? Si nosotros cambiamos algo de esta información cuando inicia un viaje, ¿no? Tenemos que ajustar también esto. Si de repente cambiamos al operador de último momento, se tiene que cambiar también la carta aporte, ¿no? Y debemos de también acreditar cuál es el tipo de medio, ¿no? Donde se va a transportar la mercancía, porque no solo aplica para a la transportación terrestre, ¿no? El autotransporte. Aplica también a la férrea, a la aérea, a la marítima y a la fluvial, ¿no? Y evidentemente todo esto es para fortalecer el comercio formal, evitar todo el contrabando y la informalidad. Y las repercusiones que llegamos a tener es, si yo no cuento con esto, y esto deben de considerarlo, que inclusive si yo actualmente, como les decíamos, si tiene errores la carta aporte, pues no hay problema, no tiene sanciones, pero ya debo tener una carta aporte al día de hoy, ¿no? Si estoy trasladando mercancía, porque sí puedo tener repercusiones de no deducción de servicios y demás. Puede tener errores la carta aporte, pero ya debo de contar con ella. Y a partir de agosto no se permiten errores, ¿no? Y los riesgos serían, oye, pues no puedo decir los gastos, no puedo acreditar un IVA, ¿no? Entonces, yo les diría que pongamos atención a ello porque el que da la información, que es el propietario de la mercancía o el que la va a vender y demás, y contrata los servicios de transporte, es el que está obligado a darle al prestador de este servicio los datos exactos de la mercancía, del destino y demás, porque en caso de alguna inspección por parte de las autoridades fiscales, las dos partes son responsables y la responsabilidad está en función a la información que haya y la calidad de la información que haya sido suministrada de una parte a la otra, ¿no? Entonces, debemos de tomar en cuenta ello. No solo tendrá la responsabilidad el que emite, ¿no? Por ejemplo, un transportista, si emite y con errores una carta aporte, ¿no? Un CFDI que lo ampara, no solo es responsabilidad de él, también es de quien suministra esta información, ¿no? Entonces, consideren todo ello porque tiene diversas implicaciones, ¿no? Entonces, como Oye, ya Viviana, dijimos, sí, dime. ahí hay un temita importante que yo veo que en la práctica, ¿cómo va a funcionar el SAT en esto, no? Porque ese cumplimiento, ¿cómo lo va a monitorear la autoridad, no? Si estamos hablando de un documento que se debe de utilizar durante el transporte de las mercancías, y creo que es importante que ustedes identifiquen cómo va a estar la práctica de estas revisiones por parte de la autoridad, porque pues el proceso tradicional de revisión a posteriori, pues ese ya sabemos que va a ser, porque ¿no? Claro, Ya las bases de datos le va a llegar al SAT toda la información, va a hacer sus análisis de riesgo, va a claro, poder identificar si hay faltantes, si hay errores, quién la emitió, quién no lo emitió, ¿correcto? Va a tener la posibilidad de vincularlo directamente con el CFDI. Pero el otro tema es que, ¿qué sucede si al momento de ejecutarse el transporte, ¿no? Vamos a poner un caso, pues el más común, ¿no? El transporte carretero, que en ese momento nuestro transportista o bien nosotros mismos con nuestros transportes propios se nos pase emitir la carta aporte, no la traiga el conductor, todo lo que vamos a enfrentar en ese momento, ¿no? Entonces pueden ser cuestiones graves durante la identificación. Imagínense, yo quiero pensar que la autoridad en este momento pues va a echar mano de todos los elementos que existen para poder vigilar el transporte, ¿no? O sea, Guardia Nacional, ¿no? Cuando son transportes locales, ¿quién va a revisar esa mercancía, ¿no? Eso ya en la práctica, que seguramente lo irá madurando también la misma autoridad durante la implementación de esto. Pero no perdamos de vista eso, que
vamos a tener doble riesgo. Uno, primero al momento de ejecutar el transporte, ahí hay un tema de riesgo. Y dos, el cumplimiento posterior. Entonces ahí viene también el tema de cómo vamos a resguardar la información, tenerla en condiciones adecuadas para que esto se pueda llevar a cabo un acto de fiscalización o hacerle frente a un acto de fiscalización de manera correcta. Entonces, pensemos también en esa parte ya al momento de la ejecución, no solamente quedarnos con la lectura de la literalidad que menciona la norma, sino que también ya en la práctica cómo va a afectar esto, ¿no? Claro, y la revisión que tienen que hacer los contribuyentes del expediente, ¿no? Que le entregue quien le presta el servicio, digamos, ¿no? Porque te pueden a lo mejor facturar y la carta aporte traer datos erróneos, ¿no? Y la documentación soporte del puerto de origen o de destino, ¿no? No coincide con lo que ya plasmaste en la carta aporte. Tenemos que ser cuidadosos con ello, ¿no? Con cómo está nuestro expediente, porque esas revisiones, como dices tú, ya a posteriori, ¿no? Una vez ya que se realizó el transporte y que viene la autoridad, todo eso debe tener la consistencia, ¿no? Adecuada, ¿no? Porque es ahí donde nos pueden detectar, ¿no? Por ejemplo, hay algo bien que la autoridad ha utilizado como herramienta, los temas de devoluciones de saldos a favor de IVA cuando traes Correcto. importaciones y exportaciones. ¿Y qué te Correcto. piden? Todo el expediente de comercio Sí, exterior, todos los elementos. exactamente. Exacto. Este seguramente va a ser un elemento de esos, ¿no? Y va a ser Claro. otro argumento para que te pongan trabas para la devolución de IVA por algún incumplimiento hasta de carácter administrativo por estos temas, ¿no? Entonces hay que tener ahí especial atención. Sí, correcto, correcto. Ahora, como les decíamos, continuando con el tema, ¿no? O es FDI de ingreso o es FDI de traslado, al cual se le agrega carta aporte. Y vamos a platicar también más adelante las excepciones que puede ir, ¿no? Entonces, ahorita incluso me voy a adelantar con también una pregunta y respuesta que se incluye ahí. El CFDI de traslado, ¿quién lo debe de emitir, no? ¿Y qué incluye un CFDI de traslado? Como les decíamos, solo lo emite el propietario de las mercancías, ¿no? Los intermediarios o agentes de transporte realmente no tienen obligación de emitir carta aporte si ellos no están prestando un servicio, porque a lo mejor pueden ir con la leyenda soy agente de transporte y no emito un CFDI con carta aporte, pero si ellos están prestando el servicio de transportación, evidentemente le aplican las reglas transportistas y esto lo aclara el SAT en preguntas y respuestas. Si el intermediario o agente de transporte está actuando como tal, ¿no? Como un agente de transporte, evidentemente es únicamente la emisión de su CFDI de ingreso, ¿no? Por el servicio que está prestando y no debe de incorporar carta aporte, ¿no? Entonces, el CFDI de traslado, la regla general es el propietario de la mercancía, ¿no? Y este CFDI de traslado, como ya les indicaba, pues no tiene valor para soportar una contraprestación. Y el RFC que debe de incluir tanto del emisor como el receptor debe ser el mismo del propietario, ¿no? Y lo que sí es importante debe tener la adecuada descripción, ¿no? Y la clave de los servicios, la clave de los bienes que se están transportando, ¿no? Ahora, la otra que decíamos, ¿quién emite el CFDI de traslado? Este transportista, ¿no? Perdónenme, el CFDI de ingresos ya es por la contraprestación del servicio, ¿no? Y lo emite el transportista, ¿no? El que realmente está prestando este servicio y debe de amparar la contraprestación que está cobrando, sí debe tener ya la clave del receptor del servicio y evidentemente de los bienes que ampara, ¿no? Entonces, también las particularidades que implica y que ya anticipaba un poco Rodrigo, ¿no? Oye, en tema de comercio exterior, pues también tiene su particular, ¿no, Rodrigo? Lo que debe de incluir este CFDI de traslado en caso de mercancías del extranjero, ¿no? Correcto, sí, exacto. Se vuelve complejo el cumplimiento porque hoy en día hay tantas modalidades, ¿no? Que se deben de tomar en cuenta, llenados específicos de la carta aporte dependiendo las características del traslado que se haga, ¿no? En este caso, como sabíamos anteriormente, estaba en la factura el tema de las ventas de primera mano, ¿no? Entonces, la venta de primera mano, cuando realizábamos operaciones de importación, entraba la mercancía y en esa primera movimiento de venta de las mercancías, pues tenemos la obligación, conforme al código, de precisar ahí el número, fecha de documento. Esto ya en la versión 4 se afinó, ya está el mismo campo para poner esa información. Y ahora viene la otra parte. Esto va con el complemento de comercio exterior, que se debe de adjuntar también y que convive de manera conjunta con
con el CFDI, ¿no? Y esto es para efecto de acreditar la venta y el traslado de las mercancías de procedencia extranjera. Correcto. Y ahora, hemos estado indicando, oye, si eres propietario, si eres transportista, ¿no? Debes de emitir ya sea traslado o CFDI de ingreso, el cual se le agrega la carta aporte. Sin embargo, también hay casos de excepción, ¿no? Donde nos indica que puede ser que tengamos la obligación de sí emitir evidentemente un CFDI de ingresos o un CFDI de traslado, pero no necesariamente incorporar el complemento carta aporte, ¿no? Y las reglas de carácter federal lo que nos han indicado es que si estamos nosotros en un traslado de mercancías, ¿no? Que no implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal, se puede emitir únicamente ya sea el CFDI de traslado para el caso de propietarios o el CFDI de ingresos para el caso de transportistas, sin incluir el complemento carta aporte. Evidentemente, esto siempre que se tenga certeza que no transitarán por algún tramo de jurisdicción federal, sino si antes de iniciar el viaje se tiene que cambiar el CFDI y debería de incluir la carta aporte, ¿no? Y esta carta aporte la deben de tener ya sea la representación impresa, ¿no? En papel o digital, ¿no? Ante cualquier inspección por parte de la autoridad, ¿no? Y esta facilidad sí nos aclara que no es aplicable para todos los transportistas que sean residentes en el extranjero, ¿no? Sin establecimiento permanente, o también para los contribuyentes que transportan, ¿no? O distribuyen hidrocarburos o petrolíferos, porque saben que tienen reglas particulares a los cuales, además de agregar el complemento carta aporte, deben de agregar también el complemento de hidrocarburos, ¿no? Ahora, hay otra excepción también donde se considera que si nosotros estamos transitando la mercancía, ¿no? A través de unidades que tienen pesos y dimensiones menores a un camión de tipo C2, ¿no? Según la NOM 12, y este tránsito por la jurisdicción federal tiene un radio menor a 30 kilómetros, ¿no? Contado de punto de inicio a fin, también podemos considerar que se trata de un traslado local. Y al ser un traslado local, también me exime de adjuntarle el tema de la carta aporte, ¿no? Entonces, aquí pueden ver en su pantalla cuáles son según la NOM 12, ¿no? Cuáles son las dimensiones y las características de este tipo de vehículos, ¿no? Entonces, también déjenme decirles que era lo que yo aclaraba, ¿no? Que en el caso de intermediarios o agentes de transporte, las reglas, cuando se empezó a regular todo este tema, los ponían como obligados a emitir también el CFDI de ingreso con el complemento carta aporte, ¿no? Sin embargo, decíamos, oye, pero si él realmente no está prestando el servicio, sino a lo mejor está subcontratando a alguien que está prestando realmente la transportación, ese es el transportista y ese es el que debe de estar emitiendo el CFDI con carta aporte, ¿no? Y esto se aclara en las reglas de carácter general. Y en preguntas y respuestas el SAT sí nos indica, oye, no estás obligado tu agente de transporte, ¿no? A emitir un CFDI con carta aporte, únicamente tu CFDI de ingresos, salvo que tú sí estés transportando las mercancías, ¿no? Entonces, esa es una aclaración importante a resaltar y son de los cambios que ha hecho la autoridad y a partir de este año con estas nuevas reglas que emitieron, ¿no? Y además de todo esto, las reglas también emiten ciertas particularidades para cierto tipo de transporte, ¿no? Para empresas de paquetería, para empresas de carga, descarga y demás. No sé, Julia, si nos quieres platicar un poquito de estas particularidades que también se han regulado, ¿no? Mediante reglas de carácter general, ¿no? No sé si quieres platicar antes, Viviana, de los esquemas de aplicación, antes de hablar de los servicios particulares, o nos vamos directamente a los casos especiales de los servicios, Viviana. Bueno, las reglas de aplicación podemos nada más hacer una pausa. Es lo que ya hemos estado platicando, ¿no? Donde estos casos decíamos, oye, si tú eres el propietario de la mercancía y la trasladas de un lado al otro, pues solamente es un CFDI traslado al cual le agregas la carta aporte, ¿no? Puede ser con transporte propio o lo puedes rentar, ¿no? Si es rentado, evidentemente, ya tú indicas esta cuestión, ¿no? Si estamos nosotros contratando a un agente de un intermediario de transporte y él transporta, la mercancía sí debe de comprometerse a emitir el CFDI de ingreso con carta aporte. Si no transporta, lo vamos a ver aquí, es que es un ejemplo más adelante, tenemos un intermediario, evidentemente solo mete un CFDI de ingreso sin carta aporte y el transportista, como les decía, es el que tiene la obligación de emitir el CFDI con el complemento carta aporte, ¿no?
Y yo como les comentaba, también podemos traer mercancías que a lo mejor tienen de origen de importación y debemos de incorporar, además de todo lo que hemos estado platicando, pues los datos de la procedencia de la mercancía, ¿no? Entonces, estos casos básicamente son los que ya ahorita hemos estado platicando, pero lo pueden ver de forma esquemática y quiénes son realmente los que están obligados a emitir la carta aporte, ¿no? Como decíamos, hacemos énfasis en esto, ¿no? En los intermediarios, que fue un ajuste importante que hizo para este año la autoridad con esta aclaración. Y ahora sí, Julia, podemos ahora sí arrancarnos con estos tipos especializados de servicios que también están regulados. De acuerdo, Viviana, gracias. Pues como les platicábamos al inicio de esta sesión, nuestro propósito es hacer un repaso, digamos, ágil, puntual en algunos focos que pueden ser muy relevantes para que ustedes los tengan presentes. Son temas que hemos venido platicando con ustedes con mucho detalle en varios webinars previos, incluso el último el año pasado también dimos una buena repasada y el objetivo es aquí remarcar los puntos más importantes. Entonces, en servicios especializados, ¿qué les queremos decir con esto? O sea, primero es que digamos, de una regulación, que hay una regla general, como ya explicaba Viviana, hay casos de excepción donde son los servicios que si de manera particular encajan en los que vamos a ver, tienen esa regulación especial. La segunda es que esos servicios tienen como objetivo, digamos, un tronco común donde lo que buscan es reconocer tres grandes elementos. Primero, que debe de haber un CFDI de ingreso por la totalidad del servicio que ampara. Esa es, digamos, la filosofía casi alrededor de todo. La segunda es que cuando sí ya, digamos, ese servicio por la particularidad que tiene una incidencia ya directa con el traslado, el transporte de la mercancía, pues lo que se busca es que pueda existir un CFDI de traslado con complemento carta aporte para que pueda reconocer exactamente eso, ¿no? Ese movimiento que va a tener la mercancía, incluso cuando cambie de un medio de transporte, que es un elemento muy relevante en este cumplimiento de emisión de CFDIs. Y el tercer gran elemento es que algunos que van englobando, digamos, de manera unificada en un solo transporte, paquetes, mercancías, guías de distintos clientes, hay una regulación especial. Y por último, para los que son residentes en el extranjero, pues también lo que se busca es mantener esta facilidad de manera que no se entorpezca la operación y no le metamos más cumplimientos de los que ya tiene que cumplir desde el punto de vista de comercio exterior. Esa es la filosofía alrededor de todos los especializados. Entonces, con la finalidad de ser puntuales para ir en detalles muy, muy claros, pero a la vez no, digamos, enfrascarnos en cada uno de manera muy extensa, voy a destacar los principales, pero todos siguen más o menos esta filosofía, ¿no? Entonces, el primero es servicios dedicados. Es importante mencionar que los servicios dedicados se incorporan a la regulación expresa a partir de este año. Antes de este año no existía, entonces ya se incorporan. Lo segundo es que tuvo una leve modificación en la segunda resolución de modificaciones a la miscelánea. Eso significa que entra en vigor la disposición a partir de enero y a finales de abril de este año hay una pequeña modificación. Recordemos que todo esto significa que ya está en vigor, ya es obligatorio el uso del CFDI como un complemento, con un complemento denominado carta aporte, todo esto ya es obligatorio y simplemente tenemos esta flexibilidad de aquí a julio de no cumplir plenamente. Los servicios dedicados son aquellos, la propia norma lo regula para ser muy clara y son aquellos donde existe una asignación específica de una o varias unidades vehiculares a un cliente o contratante. Ese es el tipo de servicios que está regulando esta disposición. Y en este caso, lo que se prevé es, como decíamos, la regla general, un CFDI de ingresos sin complemento a carta aporte porque busca reconocer la existencia del servicio mismo, ¿no? Pero ya para la parte, digamos, de traslado de la mercancía, entonces debe de haber además un CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte, pero lo interesante en esta figura es que quien tiene que emitir ese CFDI de traslado es el cliente o contratante, lo cual pues tiene sentido porque él es el que recibe las unidades vehiculares. Originalmente esta regla hablaba de por cada viaje que se realice y a partir del 26 de abril que se publicó la segunda resolución de modificaciones, ya se hizo una precisión para ser un poco más claro y habla de cada traslado, ¿no? No propiamente de los viajes. Pero obviamente tiene que tratarse de la mercancía, digamos, propia o de la transportación que haga el propio cliente o contratante.
Y además, siempre se debe de vincular este CFDI de traslado al CFDI de ingresos que ampara la prestación del servicio, porque otra vez se busca tener esos dos elementos. Un CFDI de ingreso que corresponde al servicio, que eso ya existía antes de todo, pero además un CFDI de traslado con complemento que ampare ese traslado y que lo vincules justamente al CFDI de ingreso, como pues justamente relacionándolo con el folio del CFDI. De ahí me voy a pasar, perdón, quiero decir que veo algunas manos levantadas y les agradecemos muchísimo su participación, pero por razón de tiempo vamos a dejar las preguntas y respuestas para el final de la sesión. Nos interesa mucho escuchar sus comentarios y tratar de contestarlos todos, pero a la vez queremos ser ágiles en la exposición para dar un buen espacio a las preguntas y respuestas. Y por esa razón, pues lo que vamos a hacer es dejar las sesiones, la sesión de preguntas y respuestas al final de esta exposición. Entonces, si seguimos avanzando, otro, digamos, servicio que puede ser relevante es en el caso de paquetería y mensajería, pero, perdón, me voy a ir mejor a otro que está muy relacionado, fondos y valores, porque en el caso de los servicios de traslado de fondos y valores, es algo parecido a los servicios dedicados en la regulación que tienen, ¿no? Son servicios completamente diferentes, pero la regulación es muy semejante, porque en este caso igual partimos de la premisa de un CFDI de ingresos por el servicio que se presta sin complemento carta aporte, quiere amparar la totalidad del servicio que se presta, pero posteriormente ya para amparar el traslado mismo sí se tiene que emitir un CFDI de traslado con complemento carta aporte. La diferencia es que en este caso quien tiene que emitir ese CFDI de traslado es precisamente el mismo prestador de servicio y lo tiene que hacer previo a realizar el traslado de los fondos y valores. Igualmente este CFDI de traslado se tiene que relacionar con el CFDI de ingreso. Entonces, por eso me brinqué a esto, porque van muy de la mano. Me regreso ahora a los servicios de mensajería o paquetería, que también van muy de la mano, digamos, con los que prestan los servicios de carga consolidada. Entonces, los abarco de manera prácticamente simultánea por agilidad para efectos del tiempo. Y en ese sentido, lo que les comentaría es que en el caso de paquetería o mensajería, lo que se busca reconocer es que quien preste este servicio, pues lo que hace es recolectar un conjunto de paquetes de distintos clientes o de un mismo cliente, diversos paquetes, y sería muy complejo aplicar la regla general. Entonces, lo que busca la norma es justamente identificar ese problema y regularlo de manera que sigue el mismo principio, ¿no? Vamos a tener un CFDI de ingreso que pretende amparar la totalidad del servicio. Ese CFDI de ingreso va sin complemento carta aporte, pero digamos, el motor que gira alrededor de todo es que sí se deben de relacionar todos los números de guía que amparan ese CFDI. Entonces, en ese sentido, lo que va identificando son tres momentos importantes. El primer momento, que es la primera milla, ¿no? Cuando se hace esta primera fase. Después una etapa que le llaman intermedia del servicio y finalmente la última milla, que es cuando se hace la entrega al destinatario final. Entonces, para cada supuesto es donde la regulación se detalla más. En la primera etapa, que es la primera milla, se debe de emitir un CFDI de traslado sin complemento carta aporte. En la etapa intermedia también va un CFDI de traslado, pero ahí sí se incorpora el complemento carta aporte porque, digamos, es verdaderamente donde implica el tramo que lleva lo fuerte de la transportación e incluso tiene que haber un CFDI por cada vez que haya un cambio de medio o modo de transporte. Y en la última milla, que es ya la entrega al destinatario final, también tiene que haber un CFDI de traslado, pero sin complemento carta aporte. En todos los casos, estos CFDIs de traslado tienen que tener otra vez la identificación de la totalidad de los números de guía de los paquetes que amparan. Y la norma pretende, digamos, que además esté ligado al CFDI de ingresos, ¿no? De manera que si yo voy a describir en cada CFDI de traslado todos los paquetes, todos los números de guía que amparan todos los paquetes, se supone que debe de corresponder con todos los paquetes y los números de guía que originalmente identifiqué cuando emití el CFDI de ingreso por la prestación de la totalidad del servicio. Esa misma regla tiene, digamos, como guía o base principal para el caso de las personas que se dedican
al transporte consolidado de mercancías. En los servicios de paquetería predominan los servicios terrestres, pero en el transporte consolidado de mercancías pueden ser tanto terrestres como aéreos, férreos, incluso marítimos. Entonces, para los transportistas consolidadores de carga, pues también es importante esta regla especial y parte del mismo principio. Es interesante, me refiero al mismo principio con un CFDI de ingresos que abarca la totalidad, siempre y cuando tengamos un número identificador único de toda la carga que se va a identificar, porque ese es el número que pretende identificar o individualizar la carga que vamos a ir contando. Y en los distintos tramos es lo mismo. Primera milla, CFDI de traslado sin complemento. Etapa intermedia, CFDI de traslado con complemento. Ahí está el fuerte de la transportación. Ahí queremos identificar los distintos medios y modos de transporte. Última milla, CFDI de traslado sin complemento, pero siempre desglosando el número identificador de todos los paquetes. Es interesante que para los servicios de transporte consolidado, la regla no es lo suficientemente clara o expresa para señalar que se tenga que señalar el folio del CFDI, como sí lo hizo para otros servicios en particular. Entonces, como ustedes verán, pues esas son las reglas, digamos, que pretenden tener esa particularidad especial y única atendiendo a la necesidad de los distintos tipos de transportes. Tenemos algunas otras reglas particulares en las que no me voy a detener demasiado para poder seguir avanzando, pero tenemos el caso de los residentes en el extranjero que prestan servicios de autotransporte, pero que no tienen establecimiento permanente en México, pues ellos no están obligados a emitir el CFDI con complemento carta aporte y pueden seguir la regla general para acreditar el transporte de sus mercancías en términos de la legislación aduanera. Y por último, pues simplemente recordar que los que realizan transporte de mercancías sujetos a una exportación definitiva, igualmente están obligados a emitir un CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte. Entonces, pues vamos a seguir avanzando porque todavía queremos platicar las implicaciones de comercio exterior, las infracciones, una visión general de cómo se visualiza en la práctica. Entonces, le quiero ceder la palabra ahora a mi socio Rodrigo García, que nos va a detallar temas adicionales de comercio exterior. Sí, gracias, Julia. Pues para el tema de comercio exterior, hay que tomar en cuenta que son 3 elementos o 3 escenarios donde nos aplican estas disposiciones, ¿no? Voy a regresar tantito nada más aquí para comentar rápidamente esta parte. El primer escenario es cuando traemos operaciones o hacemos una transacción de importación, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues cuando una operación normal llega la mercancía a la aduana y posteriormente de la aduana de llegada, pues se interna al país, ¿no? Ese es el primer elemento que hay que considerar. El segundo son las exportaciones. De igual manera, cuando nosotros tenemos un inventario que se va a vender al extranjero, se va a destinar al extranjero, es donde nos aplican estas disposiciones. Pero hay un tercer elemento que también debemos tomar en cuenta, que es todos los traslados, ya sea por venta o simplemente por movimiento de material o de equipos o de bienes, que sean de procedencia extranjera, ¿no? Entonces, en esos 3 escenarios, importación, exportación y movimiento de mercancías extranjeras dentro de territorio nacional, debemos de considerar que tienen cumplimientos específicos lo relacionado con la emisión de la carta aporte, ¿no? Como bien comentaba Julia, tenemos una regla de excepción aquí que es para los transportistas de residentes en el extranjero. Ya es muy común en México que contratemos los servicios de empresas ubicadas en países distintos, ¿no? En el resto del mundo, y que nos prestan el servicio door to door iniciando desde México, ¿no? Entonces, para esos casos, o bien que nos entregan las mercancías puestas en nuestra planta, pero el contrato se hizo desde el extranjero. Entonces, en ese caso, la disposición indica que no será necesario que ni tienen la obligación de emitir una carta aporte, ¿no? Y resulta lógico, ¿no? De hecho de que un transportista que no sea residente para efectos fiscales en México
tenga la capacidad de poder emitir un documento de esa naturaleza. Entonces, ahí en esos casos, ¿qué va a aplicar? Es el esquema general, ¿no? Los principios generales es esa mercancía al final del día, si entra, si sale o se traslada en México con este proveedor, tiene que amparar en todo momento el transporte de las mercancías, ¿no? Y la regla general nos dice que es la documentación aduanera o bien la factura que ampare la compraventa de esos bienes, ¿sale? Entonces, tómenlo mucho en cuenta. En estos casos no va a aplicar la emisión, pero sí va a aplicar que traiga este tipo de documentos como lo veníamos haciendo anteriormente, ¿no? Ahora bien, yéndonos al esquema en particular de las exportaciones definitivas, el primer escenario es cuando el transporte es por parte del mismo propietario de los bienes, ¿no? Entonces, en este caso, dice, el bien trasladado, el bien de las mercancías nacionales será sujeta a la exportación. Solamente nos aplica para efectos de la carta aporte, sí la emisión, con un complemento de traslado, por el hecho de que, como lo comentaba Viviana en su momento, pues no se presta ningún servicio, es por cuenta del mismo propietario. Y aquí aplicará tanto la emisión de la carta aporte como la emisión del complemento de comercio exterior, ¿no? Vamos a otro escenario. ¿Qué sucede cuando también la exportación se da por parte del propietario? Pero aquí en la parte de la transacción, es muy común que al momento de ejecutar el despacho aduanero en la exportación, se haga un segundo movimiento en el cruce de la aduana. Entonces, ojo, porque en esos cruces puede ser, se pueden dar varios supuestos. El primero es que al momento de hacer el cruce y se tenga que cambiar de unidad, en ese movimiento se debe de generar un nuevo CFDI actualizando la información que es el que va a definitivamente sacar la mercancía del país. ¿Esto qué implica? Pues que se tenga que generar dos documentos de CFI. Para el primer caso implicará que se emita la carta aporte por parte del propietario, pero ahí, ¿cuál es el supuesto? Puede ser de que el mismo transporte sea propiedad de ellos o bien sea por un tercero. Entonces, el principio general no va a cambiar. Si en ese momento se cambia por un transporte propio, pues va a seguir operando de la misma manera. Se tiene que emitir un CFDI de traslado. Pero ¿qué sucede si al momento el transportista es contratado? Entonces, pues el mismo transportista por ese trámite va a tener que emitir un CFDI de ingresos con la carta aporte, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta, son detallitos que normalmente la parte fiscal no conocemos luego ese flujo de las mercancías y cómo va cambiando, pero ahí hay que darle tema ahí y atención a los movimientos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el otro escenario cuando desde entrada es por parte del transportista, ¿no? También se puede dar el supuesto de que siguiendo esta misma lógica del movimiento que se da, aquí pues aplica la regla general, entonces se tendrá que emitir primero el CFDI de ingresos con la carta aporte y en ese movimiento adicional se tendrá que emitir también otro nuevo CFDI. En este caso, ahí pudiera ser, ahí está la posibilidad de que se emitan solamente de traslado con la carta aporte, pero debe de ir relacionado al CFDI inicial, ¿no? Para efectos del despacho aduanero, también es importante comentar que el CFDI que debemos de declarar en el pedimento de importación o exportación corresponde al primer CFDI que se haya emitido. ¿Por qué? Porque la misma disposición indica que los traslados previo al inicio del traslado, la información ya debe de venir generada y declarada en el pedimento, ¿no? Entonces, imagínense, nosotros al momento de
de hacer una operación de exportación, previo a que el transportista cargue y inicie el tránsito, nosotros debemos de tener ya el folio correspondiente para que se pueda iniciar el proceso de declaración en el pedimento de esta información, ¿no? Esta información, como saben, a partir del 1 de agosto ya será obligado que los folios de los FDI se declaren en los pedimentos de importación. Hoy en día todavía no está vigente esa disposición, pero lo que implica es que previo a cualquier movimiento necesitamos ya tener el folio correspondiente para poder declararlo en aduanas, ¿no? Perfecto. Ahora, hicimos un resumen a fin de poder digerir ya de manera muy concreta cuáles son los aspectos relevantes de las operaciones que se relacionan con comercio exterior, ¿no? Entonces, identificamos cerca de 12 puntos que ya a manera de resumen y muy puntualmente les queremos compartir para que ustedes puedan identificar de manera concreta los cambios. El primero es que previamente a la emisión del pedimento, pues debemos de contar ya con un CFDI, complemento carta aporte. Entonces, ¿esto qué implica? Pues implica que previamente tendremos que estar coordinándonos adecuadamente de acuerdo a la modalidad que nos aplique para que contemos con esa información y no entorpezcamos la operación de importación, de exportación, o bien, por ejemplo, las exportaciones locales que se hacen aquí con operaciones virtuales. Esto habría que aplicar ahí, tomar en cuenta la emisión, el momento de la emisión del folio, ¿no? 2, el folio del CFI con el complemento se deberá declarar en el pedimento a partir del 1 de agosto. ¿Sale? Hoy en día no está así, entonces consideren esa logística porque va a empezar a operar a partir del 1 de agosto. El complemento aplica sin ninguna excepción para las operaciones de comercio exterior. Este es un punto relevante. Cuando el movimiento de nuestra mercancía deriva de una transacción aduanera o bien hay un traslado local de mercancía de procedencia extranjera, no podemos aplicar ninguna excepción, ¿no? No nos aplican las excepciones. En todo momento la mercancía siempre tiene que estar en las condiciones documentales para que se pueda acreditar la legal tenencia e instancia de las mercancías durante su transporte, ¿no? Entonces, si ustedes tienen este tipo de transacciones, por favor, no tomen en cuenta las excepciones porque no nos aplica. Les comentábamos que la única excepción es cuando contratamos un transportista residente en el extranjero o un prestador de servicios residente en el extranjero, pues ya los comentamos que no aplica la emisión de esta carta, ¿no? 2, pues de manera general, la carta aporte al final tiene la función de acreditar la legal tenencia y instancia de las mercancías de comercio exterior durante su traslado únicamente, ¿no? No es un documento simplemente la propiedad de los bienes y que estos hayan sido, tratándose de mercancías extranjeras, importadas y que legalmente en el país, ¿no? Para los casos de traslado de bienes de mercancías de origen extranjero, se deberá acreditar la legal tenencia con la documentación. ¿Qué pasa? Si bien estamos en un traslado local, no aplica la emisión del complemento, también podemos seguir utilizando y acreditando la documentación aduanera para acreditar la legal tenencia, ¿ok? Entonces, tómelo en cuenta también. Seguimos con esta disposición, está en ley y la documentación aduanera será el elemento también ideal para poder acreditar esto. CFDI forma parte del expediente electrónico de comercio exterior. A partir del 1 de agosto, derivado de que el folio del CFDI será una información que se transmita al sistema electrónico aduanero, en automático calificamos para que ese documento pueda formar parte del expediente electrónico como
un requisito adicional para acreditar la legal tenencia e instancia de las mercancías, por lo que, ojo ahí, a partir de ese día, del 1 de agosto, vamos a también tener que incorporar a nuestro expediente. Si hoy en día lo tienen ya en alguna herramienta tecnológica, es importante que la herramienta tecnológica tenga la capacidad para hacer el resguardo de ese documento adicional. Si lo llevan de manera manual, pues van a tener que ampliar ahí sus carpetas, sus SharePoint, como lo lleven, para que puedan realizar este cumplimiento, ¿no? Una de las disposiciones importantes que precisaron en las últimas modificaciones a principio de año fue que la responsabilidad ya es compartida por parte de tanto de el emisor de la misma carta aporte como de la persona que requiere el servicio. Entonces, nosotros como importadores, exportadores, si tenemos una inconsistencia en la transmisión de la información que le damos al transportista para que él pueda elaborar y emitir la carta aporte, vamos a tener responsabilidad compartida con esto. Entonces, cuidado con la manera en la que emitimos estos documentos, esta información, para que él pueda hacer esta parte, ¿no? Tratándose de transportes locales de mercancía de origen extranjero, el transportista puede acreditar la legal tenencia con el CFDI siempre que indique en dicho documento el número de pedimento de importación. Correcto. Puede haber varios escenarios, pero por ejemplo el más común es estas ventas de primera mano, ¿no? Entonces, contemplen, es un dato indispensable el llenado de este documento tratándose de mercancías del extranjero cuando estén circulando y principalmente cuando se trata de ventas de primera mano, ¿no? Y el último punto, pues sí, que anotemos ahí en nuestro calendario, por favor, que a partir del 1 de agosto del 2023, salvo que suceda algo en este inter, que creemos que no va a ser así, se pudiera llevar a cabo una prórroga de esta disposición, pero hasta ahorita y como se visualiza, pareciera que todo va a entrar en vigor en las fechas que han plasmado, ¿no? Que es el 1 de agosto. Técnicamente es el 31 de julio, el 1 de agosto ya entra en vigor. ¿Sale? Listo. Hasta aquí mis comentarios sobre los temas ahí relevantes de comercio exterior. Gracias, Rodrigo. Vamos a seguir avanzando. Estamos ya en la parte final de esta presentación y una vez que terminemos, pues vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Las últimas partes que queremos platicar con ustedes son las sanciones e infracciones, las implicaciones fiscales y una reflexión alrededor de las recomendaciones o cómo prepararnos el día de mañana y qué incidencias puede tener en los distintos momentos todo este cumplimiento. Entonces, en ese sentido, igualmente, pues procuraremos hacer una exposición breve para que pues ustedes solamente lo vean como un repaso de lo que hemos venido platicando y a partir de ahí traerlo al presente que visualizamos, como decía Rodrigo, que puede ser inminente el cumplimiento. Entonces, en el tema de las implicaciones, como ustedes saben, la mayor responsabilidad o interés justamente es porque si no cumplimos plenamente, pues ponemos en riesgo esos gastos porque podrían ser no deducibles o no acreditables. Entonces, y recordemos además que pues en términos del 29 y 29A del código, todos los comprobantes fiscales digitales por internet tienen que reunir ciertos requisitos para que sean deducibles o acreditables. Entonces, es verdad que la obligación, digamos, el sujeto de la obligación puede ser el que presta el servicio de transportación, pero lo cierto es que el que lo recibe pues va a tener esa incidencia justamente para poder deducir o acreditar y esa es la importancia por la que tenemos que tener atención en cómo se está cómo se está dando cumplimiento a la expedición de este complemento. Y lo mismo cuando transportamos por medios propios, pues igualmente, ¿no? En ese caso no hay un gasto como tal, pero sí hay una obligación que se puede traducir en una sanción formal, es decir, una multa. Y este tema de la responsabilidad que lo mencionaba al inicio Viviana y después Rodrigo, porque en una regla hablan expresamente de que tiene que proporcionarse la información
por el propietario de la mercancía y debe ser exacto, y si no la proporciona hay una responsabilidad de ambas partes. Lo interesante es verlo en dos ámbitos, ¿no? La norma en un sentido amplio establece una responsabilidad, pero al ser una regla de carácter general no puede imponer una multa, pero lo cierto es que las responsabilidades interesantes son una parte práctica, ¿no? Mientras se vaya transportando la mercancía, en el curso tiene el riesgo de ser embargada por la autoridad. Entonces, más allá de quién tiene que cumplir la obligación, a mi propietario de la mercancía que contrata un tercero para que traslade la misma, y si no cumple, la mercancía que va a estar en riesgo es la mía, ¿no? Entonces, esa responsabilidad es la que nos interesa. Y por supuesto, además, pues el día de mañana, si yo soy un contribuyente que me dedico al servicio de transporte, tenemos que tener cuidado porque si no cumplo adecuadamente a partir de agosto, donde es posible que ya no haya, digamos, una modificación adicional o más tiempo de este esquema transitorio sin sanciones, pues puedo dar lugar hasta que hasta que tenga una clausura, si tengo reincidencia. Y la reincidencia sería, pues, simplemente con 2 veces que emita un complemento o carta aporte incorrectamente, así de simple sería. Desde luego tendría que haber una multa desde mi punto de vista formalmente determinada, pero pues una persona que se dedica al servicio de transporte, pues las posibilidades de que incurran en reincidencia podrían ser de medias a altas. Y desde luego recordar que hay sanciones muy trascendentes que incluso lo llevan a configurar el delito de contrabando equiparado, y también es importante recordar, ¿no? Entonces, teniendo en mente estas ideas principales de las implicaciones de cómo va incidiendo el cumplimiento de esta obligación, recordemos ahora el importe de las sanciones, el importe de las infracciones o de las multas y cuáles son las sanciones que lo detonan. Es el mismo hecho de no expedir o no entregar o no poner a disposición de los clientes el CFDI con complemento carta aporte o incluso sin los requisitos. Entonces, vean ustedes cómo ahorita, digamos, tenemos el colchón de que la disposición transitoria dice de aquí a julio, mientras lo estemos emitiendo, que eso es importante, como la disposición es obligatoria, si no estamos emitiendo el CFDI, no nos alcanza ese colchón. Si no estamos emitiendo el complemento carta aporte, no nos alcanza el colchón. Si lo estamos haciendo, pero no estamos reuniendo plenamente los requisitos, estamos en buen momento de revisar cómo lo estamos haciendo y no tendremos sanción. Pero a partir de agosto sí. El solo hecho de no ponerlo a disposición, el solo hecho de que no tenga todos los requisitos, detona las multas que ustedes ven en pantalla y, como le explicaba, si hay reincidencia puede haber una clausura de 3 hasta 15 días. Y recordemos también que además se incorporó a la ley una infracción específicamente diseñada para no expedir o acompañar el complemento carta aporte como tal. Como ustedes podrán ver, la infracción es mucho menor, pero de todas formas, además, hay una infracción adicional expresa. E igualmente tenemos infracciones específicamente en materia de comercio exterior, que no sé si nos quieras compartir algún comentario, Rodrigo. Pues, mira, creo que puede tener varias connotaciones las infracciones. Ahorita, como lo visualizamos, es de entrada, pues es una multa administrativa. Pudiera ser en el escenario de que fuéramos fiscalizados posteriormente con el tema del incumplimiento y la no comprobación de la emisión de esos documentos, pudiéramos calificar en una omisión del mismo, o bien inclusive hasta datos inexactos también, por el hecho de que pues, el folio va declarado en el pedimento, ¿no? Entonces, eso al final va relacionado con infracciones administrativas en materia de comercio exterior, que en algún momento la autoridad sí pudiera llegar a imponer este tipo de sanciones, ¿no? Punto y aparte, durante el transporte, creo que ahí se agudizan un poco las consecuencias que traen, ¿no? Como bien lo comentabas, pudiéramos enfrentar ya un caso así muy, muy crítico como un embargo de las mercancías por el hecho de no acreditar la legal tenencia de instancia. Y bueno, se detonan ahí un proceso ahí de levantamiento de un procedimiento administrativo en materia aduanera y podemos llegar hasta la confiscación final de los bienes en caso de que no se haya llegado a acreditar adecuadamente la legal importación de los bienes, ¿no? Entonces, esos son los dos mundos a los que vamos a enfrentarnos hoy en día en temas de infracciones y sanciones relacionados con la emisión de los comprobantes fiscales, ¿no? Al final del día va a ser un comprobante fiscal el complemento carta aporte. De acuerdo, Rodrigo.
Pues finalmente hacer una reflexión alrededor de qué pasaría, justamente no es una sanción como tal, pero sí son las consecuencias o implicaciones fiscales que se detonan para los contribuyentes con toda esta obligación. Y justamente es este tema de reflexionar de cara a las auditorías, a las invitaciones, a qué hacer para pues ir previendo este cumplimiento. En el presente, como algunos de ustedes como contribuyentes lo habrán vivido, vivimos en la era del cumplimiento y de el robustecimiento de la información documental y de la documentación comprobatoria para poder acreditar el cumplimiento de las disposiciones. Entonces, esta obligación se expresa muy bien de esa manera porque justamente es lo que va a tener que suceder. Decíamos, la obligación es de primera parte, para todos los que prestan un servicio de transportación. La segunda es para los que son propietarios, poseedores o tenedores de mercancías. Entonces, desde ahí viene esta parte documental, ¿no? Si yo presto un servicio de transporte, si comercialmente me he catalogado como un intermediario o incluso hasta como un agente de transporte, pero verdaderamente yo no ejecuto la transportación, no necesariamente estoy en esta obligación. Pero si mi documentación comprobatoria no es consistente, el día de mañana no le voy a poder demostrar a la autoridad porque yo no estoy emitiendo un CFDI de ingresos con complemento carta aporte, pues es que yo no estoy obligado. Entonces, esa parte es importante, ¿no? Si yo soy un propietario, poseedor o tenedor de la mercancía, ¿en qué momento llego a participar en estos movimientos de la mercancía de manera que me obligue a emitir un CFDI de traslado que es para mí mismo, pero que si no lo hago me va a llevar a incumplir una multa? Como decía Rodrigo, este tema se expresa, digamos, en el presente y hacia el futuro, ¿no? En el presente porque ya están llegando invitaciones alrededor de cómo se está cumpliendo todo lo relacionado con CFDIs. Acuérdense que en el tema de cancelación de sellos, una causa de cancelación es porque existen diferencias entre declarado y facturado. Entonces, es una prueba de que la autoridad ha puesto mucha atención en cómo se están cumpliendo toda la emisión de CFDIs y por ende sus complementos, como lo es la carta aporte. Y también inciden temas como solicitudes de devolución, donde como ustedes saben o lo habrán vivido, se exige una integración al 100% de IVA acreditable. Entonces, igualmente la parte documental es sumamente relevante. Entonces, a partir de que verdaderamente entre con toda su fuerza el cumplimiento entero con todos los requisitos, será importante también tener esto. Es muy importante igualmente que la información sea consistente, ¿no? Si las partes convienen en un contrato, quién va a transportar la mercancía o a cargo de quién está la obligación, pero el CFDI o la documentación adicional no lo refleja, vamos a caer en una inconsistencia que el día de mañana no nos va a permitir demostrar cómo estamos cumpliendo o por qué no estamos cumpliendo. Si yo soy un consolidador de carga, que verdaderamente yo pueda demostrar cuál es la primera milla, la etapa intermedia, la última etapa, tener muy clara la documentación cuando hay un cambio de medio de transporte. Todos esos son los elementos que tengo que tener cuidado para poderme identificar. Finalmente, pues recordemos que la autoridad tiene la facultad de revisar los últimos 5 años, entonces eso significa que tenemos que tener también la precaución de tener toda esta información resguardada. Recordemos que los CFDIs, como son digitales, tienen una representación impresa o digital, pero también van acompañados no solo del PDF, sino del XML, entonces es importante no perder de vista esto. Y finalmente, recordar cómo se van conectando todas las figuras, porque esto va muy de la mano también con los temas de materialidad y con otros temas que pueden tener una incidencia como la subcontratación, ¿no? Si yo soy un intermediario, subcontrato un servicio de transportación, pues entonces voy a ir conectando una pieza con otra, ¿no? ¿Cuál es la materialidad del servicio que yo presto, del que subcontrato? Reglas de subcontratación y ahora también le tengo que meter el elemento del cumplimiento del complemento carta aporte. Entonces, pues como verán, la recomendación es procurar estar listos. Ese es el objetivo de este webinar. Recordarles que estamos a un paso de llegar a agosto y donde si no tenemos el pleno cumplimiento del complemento se pueden llegar a detonar sanciones y como habrán visto el tema de CFDIs en el presente es un tema de los más relevantes para la autoridad. Forma parte incluso de los elementos que la autoridad en su momento refirió como mecanismos que le van a permitir incrementar la recaudación sin sin hacer modificaciones a impuestos. Entonces, pues hasta aquí la exposición de todos los temas que queríamos platicar con ustedes. Abrimos una sección de preguntas y respuestas. Vemos que hay algunas preguntas, entonces
como usualmente lo hacemos, pues entre todos vamos a ir abordando las preguntas, y por favor, pues siéntanse con la libertad de los que tengan preguntas adicionales, incluirlas. Entonces, pues no sé si Viviana o Rodrigo han identificado alguna pregunta que de manera particular quieran empezar a contestar, y si no, pues vamos una por una. Pues si quieres, inicio con una, ¿no? Que nos indican que es una empresa que se dedica a la construcción y realiza acarreos, ¿no? Dentro de la obra. Y sí circula por carretera federal. Primero, yo les diría, es que la regla general es, sí debo de emitir un CFDI con complemento carta aporte. Tenemos que revisar, evidentemente, el tipo de traslado, el tipo de vehículo, para ver si caemos en la exención para no emitir la carta aporte, ¿no? Y evidentemente, si se cobra un servicio por esa transportación, pues es un CFDI de ingreso. Si no, pues es un CFDI de traslado, ¿no? Por aquí tenemos una pregunta también de Lidia Barceló. Aprovecho para saludarte, Lidia. Dice, ¿debemos conservar la carta aporte en expediente cuando nosotros no hubiéramos contratado y pagado el servicio de transporte? Si estás hablando de operaciones o transacciones aduaneras, Lidia, sí vamos a tener la obligación, puesto que desde el momento en que el folio debe de ir declarado en el pedimento, se vuelve un elemento comprobable para acreditar el transporte de los bienes. Entonces, sí va a ser necesario, y entiendo un poquito tu pregunta, porque en la práctica muchas veces ni siquiera sabes quién es el transportista, tú contrataste por ahí a un tercero, ese tercero subcontrata y ese otro subcontrata. Es un esquema o modelo de negocio muy interesante que se puede complicar al momento de acreditar esto. Ahí yo creo que hay que reforzar simplemente los contrastes de la prestación de servicio con el primer contratante que vas a tener, porque sí vamos a tener que dar cumplimiento. Tenemos una Hay pregunta. otra pregunta, ¿no? Que nos dice que si nosotros como propietarios de la mercancía, ¿no? Estamos obligados a mencionar el costo de la mercancía, ¿no? Todo por lo que comentábamos ahorita de, si yo soy el propietario y muevo la mercancía de un lugar a otro, el CFDI que ampara debe ser un CFDI traslado. Ese CFDI traslado no incluye valor de la mercancía, es un valor cero. Sin embargo, si estamos obligados a emitir la carta aporte porque a lo mejor no podemos soportar que tenemos un traslado local, ¿no? Aquí lo que tenemos nada más que considerar es que el complemento carta aporte tiene un nodo de valor de la mercancía. Es un nodo condicional, ¿no? Y en donde te indica que ahí debes de incluir, como te digo, es opcional y condicional, el valor de mercado de la mercancía o el valor estimado o el precio pactado en la contraprestación, ¿no? Entonces, que quede claro, el de traslado no tiene valor de la mercancía. Tenemos otra pregunta de Leonora Hernández. Dice, somos intermediario, agente de transporte, solo confirmar el periodo de vigencia de emisión del complemento, si estamos en periodo de transición o si solo se está postergando la aplicación de las multas. O sea, déjenme ponerlo primero en términos muy técnicos y luego en qué se traduce. O sea, en términos técnicos, la disposición está en vigor desde el año pasado. Y el uso obligatorio de un complemento, acuérdense que las reglas dicen todos los contribuyentes tienen obligación de emitir CFDIs en ciertos casos y además están obligados a emitir complementos en ciertos casos. El uso del complemento tiene una regla general de vigencia de 30 días a partir de que se emita o cuando se establezca una regla diversa. El uso obligatorio del complemento existe desde el año pasado. Lo que ha sucedido es que hay un transitorio que nos permite que no se actualice la multa, ni siquiera la infracción, la multa. Y a partir de este año se adicionó una precisión para hacer mucho más claro que no solo la multa, sino ninguna implicación, porque el año pasado no era claro si esto significaba que tampoco se iba a traducir en que hubiera, digamos, el rechazo, deducción o acreditamiento, porque la miscelánea del año pasado solo nos quitaba la multa. A partir de este año el transitorio se perfeccionó y ya lo ponen de forma tal que sí queda claro que no me van a imputar una consecuencia de rechazo, deducción o acreditamiento y tampoco la multa. Entonces, puesto así, si lo pongo en palabras más simplificadas, la obligación existe, ya está vigente, pero en este momento no se actualiza multa ni rechazo, deducción o acreditamiento. Y nada más para profundizar, porque puedo dar contestación a otra pregunta, Julia.
Pero si yo, esto para los errores en el contenido de la carta aporte, ¿no? Pero si yo no emito carta aporte, si yo no recibo carta aporte de un transportista, sí puedo tener una deducción, porque sí se debe de cumplir con la emisión de la carta aporte, ¿no? Tienes razón, se ha venido Sí. repitiendo a lo largo de la presentación varias veces, pero creo que no está de más reiterarlo en este momento, ¿no? Todo esto Porque es una parte de la pregunta que premisa están haciendo, ajá, que para se que emita, ¿no? Bajo el supuesto de que sí se tenga que emitir, no si claro, no hago nada, ¿no? De acuerdo. exactamente. Hay otra pregunta de Ángela Rodríguez. Bueno, no es pregunta, es comentario respecto de compartir la presentación. Con mucho gusto lo hacemos. La presentación del webinar va a estar disponible a partir de mañana en nuestra página de internet y en redes sociales, entonces, de nuestra firma como SCAT. Entonces, con muchísimo gusto a partir de mañana estará disponible la presentación. También nos pregunta por acá Miguel Ángel Flores, dice, hay un caso en el que un cliente, este caso está interesante, a ver qué más quieren opinar Viviana y Enrique, yo ya traigo una idea, pero creo que entre todos podemos aportar. Dice, tenemos un caso en el que un cliente de una empresa terceriza el servicio de flete y exige que tanto la empresa que materialmente realiza el flete como la empresa que funge como intermediario emitan el CFDI con complemento de carta aporte. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué implicación tiene? O sea, por el contexto de la pregunta, Miguel Ángel, asumo que tienen ustedes muy claro que quien es el intermediario y no realiza materialmente el flete, en el sentido técnico no estaría obligado a emitir el CFDI con complemento carta aporte porque solo es quien realmente hace el servicio de transportación, pero dicen, oye, pues así lo exige, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo diría, visto desde la óptica de ese cliente, puede tener cierto sentido porque otra vez, ¿no? Por el riesgo que le va a implicar a ese cliente el día de mañana, por el gasto que realiza, posiblemente no se quiere arriesgar a decir, bueno, pues es que el día de mañana yo no pueda demostrar quién verdaderamente prestó el servicio porque ese trato el cliente lo hace con el intermediario, ¿no? Y el cliente no tiene visibilidad de saber qué hace el intermediario con quien subcontrata. Y puede ser una cadena de varias subcontrataciones, entonces obviamente el cliente no tiene esa visibilidad y esa certeza y es posible que por eso se quiera proteger de esa manera, ¿no? Entonces, visto desde el cliente, seguramente por eso lo ve de esa manera. Ahora, desde el lado del intermediario, pues ahí va a tener, digamos, esta dificultad porque si lo está emitiendo, pues la autoridad justamente le va a cuestionar si está siendo el transportista, ¿no? Y pues no puedes tener los elementos para hacerlo. Me parece que no van a actualizar, digamos, una sanción formal por emitir de más, por ponerlo de alguna manera muy simple, ¿no? Estás emitiendo de más algo que no te corresponde. Me parece que eso en sí mismo no le debería de generar una sanción de manera frontal, pero ciertamente me parece que sí puede disparar una alerta de cara a la autoridad o el día de mañana que se tenga que justificar. Me parece que si hubiera un acuerdo expreso en los acuerdos de voluntades, en la forma que se tengan escritas entre el cliente y el intermediario de justificar la causa por la que se está emitiendo, eso tal vez podría ayudar o contribuir de cara al intermediario para justificar que solo se hace como una medida que se pacta contractualmente y no porque verdaderamente yo sea la persona que está haciendo la transportación. No sé si mis socios quieran compartir algo adicional. No, Ok. yo creo que muy claro lo has indicado. Por aquí, Alfredo Guerrero nos comparte este tema de qué sucede cuando al momento de la importación en tráfico marítimo, no conocemos los datos todavía del transportista, no se ha designado. Por ende, pues no tenemos un CFDI con complemento carta aporte que declarar, ¿no? Hay dos recomendaciones y va a ser un reto, Alfredo, porque efectivamente el tema marítimo empiezas a documentar días antes, ¿no? El pedimento. Yo creo que la respuesta aquí y mi recomendación sería dos. Una, o restableces las reglas de prestación del servicio con tu transportista de tal manera que previamente puedas contar con esa información para que el agente banal pueda declarar esa información, ¿no? Que lo que va a implicar es que replantes la manera en cómo te generan esa información hoy. O dos, que hagas el despacho y en ese momento que ya se despachó la mercancía y que ya sabes quién es el transportista, pues hagas una rectificación del pedimento, lo cual que
no recomendaría eso por el nivel de trabajo, gasto que va a generar esta actividad. Entonces, de ahí en fuera no le veo otra salida. No sé si por aquí quieran. No sé si hay una pregunta a lo mejor que podemos con esto responder a varios que nos dicen, oye, ¿cuáles son las recomendaciones, 3 principales recomendaciones para considerar con esos contratos, ¿no? Con los transportistas, los expedientes, también nos indican, oye, si yo contraté a un agente, tengo que conservar la carta aporte de la transportación de las mercancías. No sé si ustedes quieran opinar algo de esto, que creo que también es interesante, ¿no? Sí, me parece que esta última Creo que parte yo estás en mute, empezaría. Julia. No te escucho. Perdón. Ya, ¿Ahí ya me escuchan? ya. Perfecto. Me parece que es interesante el planteamiento. Iniciaría con el último punto de los que abordaba Viviana, en el sentido de decir, yo cliente, ¿qué hago? Va muy de la mano con lo que Sí. estábamos platicando. Es verdad que el cliente, en el sentido más estricto, pues solamente necesita el CFDI de la persona con quien celebra el acto jurídico, ¿no? O sea, el intermediario, etcétera. Y si esa persona no es quien realiza el transporte, como platicábamos, esa persona no le va a emitir ningún complemento carta aporte, va a ser pues, un servicio normal. Pero sí, ciertamente el cliente propietario, poseedor, tenedor de la mercancía se queda un poquito desprotegido porque pues el día de mañana no tiene esa visibilidad de cómo se está cumpliendo y el día de mañana estás asumiendo un riesgo principalmente si en el camino se pudiera llegar a dar una revisión de las mercancías durante el transporte o traslado y ahí podría tener esa dificultad, ¿no? Recordemos que la finalidad de esta disposición, como decíamos, es acreditar esos servicios de transportación, acreditar la legal tenencia de la mercancía en territorio nacional, aunque sea nacional, y acreditar la legal estancia y tenencia de mercancías de procedencia extranjera. Entre otros objetivos, pues justamente lo que se busca es combatir contrabando, pero también el robo. Entonces, el poder acreditar la causa legal de la transportación se vuelve importante. Y entonces la mercancía transportada por un tercero con el que el dueño no tiene ninguna relación, ciertamente va a tener ese riesgo en el camino. Entonces, algunos clientes en el camino, desde toda esta discusión de carta aporte, nos han venido preguntando cómo me puedo proteger de esa manera. Y la única manera de alcanzar esa protección es añadiendo condiciones contractuales para que la persona con la que tú haces la relación justamente te pueda responder el día de mañana cuando ese tercero es el que va a hacer materialmente el traslado y no tienes esa visibilidad de cómo lo cumpla. Desde eso hasta algunas prácticas preventivas de decir, pues yo quiero tener a la vista la información de ese tercero que es el que materialmente realiza la transportación, pero claro, si la voy a pedir para guardarla en el cajón, de poco me va a servir, ¿no? La tengo que pedir porque alguien la va a revisar para verificar que efectivamente se está cumpliendo. Normalmente en el sector de agentes de transporte, los que materialmente realizan la transportación, pues sabemos que hay de todo tipo, ¿no? Contribuyentes con mucha formalidad y contribuyentes no tan formales. Entonces el grado de cumplimiento puede llegar a ser complejo en ese sector y por esa razón una solución puede ser esa, ¿no? Pues le pido, contractualmente establezco que me van a hacer llegar toda esa información del complemento que no estoy obligado a tener, pero que me va a dar certeza jurídica de lo que está pasando, pero porque la voy a revisar y voy a tener esos elementos, ¿no? Creo que esa es una de las principales recomendaciones que puede haber alrededor del tema del cumplimiento cuando la línea de suministro es compleja. Ahí lo que es un hecho es que sí se recomienda que se ajusten y se actualicen los contratos o que se hagan, ¿no? Porque muchas veces Correcto. en la práctica ni siquiera tenemos contratos. Y agregar este capítulo específico sobre el tema de las condiciones que vas a necesitar que el prestador de servicio cumpla para efectos de dar cumplimiento a su vez tú a todo este tema de emisiones de los comprobantes, ¿no? Sí, creo que todo eso es importante, ¿no? Porque digo, todos los que hemos sufrido, ¿no? Una auditoría, una revisión por parte de la autoridad, no se quedan solo tampoco a nivel del contrato, ¿no? Para ellos no es suficiente eso, como ya lo hemos estado platicando, toda la evidencia documental, ¿no? Porque nosotros debemos de demostrar eso, porque nos van a decir cómo llegó la mercancía, ¿no? A tus instalaciones, cómo soportas estos gastos con por ejemplo, en caso de un intermediario, sí va a ser importante nosotros, ¿no? Para poder demostrar la carga de la prueba va a estar de nuestro lado, ¿no? Entonces,
entre mayor información con la que cuente nuestro expediente, donde tengamos esa evidencia, no solo con lo que diga un contrato, vamos a estar mucho mejor protegidos, ¿no? Claro. Si les parece bien, podemos una más. Me parece interesante. Dice, confirmando si hoy mayo yo adquiero servicios de transporte y no me emiten el complemento carta aporte. Primera pregunta, ¿tengo riesgos de deducibilidad? Y la otra, o este riesgo se materializa hasta el mes de agosto, ¿no? Si quisieras aquí ayudarnos, Viviana. Sí, ya lo hemos estado ahorita platicando, ¿no? O sea, la obligación de carta aporte ya existe, ¿no? Desde el año pasado tenemos la obligación de soportar este tipo de servicios con la carta aporte. Ya vimos que hay excepciones, ¿no? Para su emisión. Y aunque sea en mayo, ya yo debía de contar con la carta aporte. Lo que me indican las disposiciones transitorias es, oye, si no tiene todos los elementos adecuados a esta carta aporte, está bien, no será sujeto a sanciones y se considera que estás cumpliendo con las disposiciones fiscales, o sea, es deducible. Pero si no me dan carta aporte, nosotros sí vemos que hay riesgo en la deducción, ¿no? Porque ya debemos de cumplir con la carta aporte. Aunque sea mayo y en agosto, evidentemente, tener la carta aporte y sin errores, ¿no? Eso va a ser lo importante. Yo De sé que acuerdo. Rodrigo dijo una última, pero me encontré otra interesante. De mi parte prometo que es la última que pongo en la mesa y creo que Viviana es la que podría contestarla. Dice, nos pregunta Armando Angulo, ¿cuál es la forma correcta de cancelación de factura con carta aporte? Una vez que se concluyó el servicio y se identifica error en la factura con el complemento carta aporte. Bueno, lo idóneo y lo que indica la regla es antes de iniciar el viaje debes de tener la corrección. Eso es lo que dice la teoría, ¿no? Evidentemente, si se hace posteriormente esta detección del error, pues yo procedería a cancelar la factura y sí relacionarla con la original, ¿no? Para que se vea que, oye, lo hice en su momento y la estoy adecuando a la situación real, ¿no? A lo que ocurrió realmente, ¿no? Pero sí, las reglas te dicen que cualquier cambio en las circunstancias, ¿no? Si tú ya emitiste una carta aporte, te dice que es antes de iniciar el viaje, ¿no? Es cuando tienes que hacer estas cancelaciones y correcciones. Y sigue siendo una de las Oye, mayores críticas con esto justamente, ¿no? Porque, o me sea, viene. esa dificultad, perdón, nada más quería decir que ese tema de que sea a priori sigue siendo una de las principales Es un reto, dificultades porque la transportación no funciona de esa manera y ¿no? vinculado con el tema de la cancelación también, recuerden la regla general de que ya tenemos que tener una justificación de por qué estamos cancelando. Entonces, va conectado con un principio general para CFDIs, ¿no? ¿Cuál es la justificación? Y no de palabras, sino otra vez documentalmente puedo demostrar la justificación. Perdón, Rodrigo, adelante. Sí, oye, me viene entonces, creo que es una pregunta medio evidente, pero mejor confírmala, Viviana. En este proceso de transición, que no se han emitido, o aquellos que no han emitido la carta aporte, ¿la pueden emitir en este momento Mira, para complementar las actividades que hicieron en meses pasados? Mira, recuerda que para cualquier gasto y deducción, ¿no? La fecha de emisión de los comprobantes que soportan una deducción es al 31 de diciembre de cada año, ¿no? Podrías tratar para solventar, ¿no? Hacer esta emisión, pero sí tenemos ese riesgo, de todas formas, que nos indiquen, oye, no cumpliste con el tiempo para emisión de comprobantes, ¿no? Y esa misma suerte juega también, oye, digo, me anticipo, ¿no? Y si yo quiero cancelar, ¿cuándo puedo cancelar? Acuérdense que para cancelar también facturas solo se puede hasta marzo del siguiente año, ¿no? Entonces, son candados que tenemos para poder operar, ¿no? Entonces, Sí. vamos a considerar. Oye, y yo, por ejemplo, pensando en la posición actual que ha tomado la autoridad aduanera así tan estricta en el cumplimiento de las obligaciones es, a ver, la finalidad de la carta aporte es amparar el traslado de los bienes. Entonces, ¿cómo es que emites un documento, no? Sí, claro. 2, 3 meses después. Entonces, creo que por ahí Sí, está la difícil, autoridad, ¿no? no la va a comprar y a lo mejor el último comentario es nada más contemplar esta parte de, creo que sí van a empezar a circular a partir de agosto los temas de las invitaciones, ¿no? Para el Seguramente. cumplimiento por parte de la autoridad. Entonces, pues se tienen que atender, ¿no? Acuérdense que si no atendemos una carta de invitación por parte de la autoridad, en automático se convierte en un requerimiento formal y
se genera una situación ya mucho más compleja, ¿no? Entonces, ojo ahí con esa situación, ¿no? Pues no sé, Rodrigo y yo ya dijimos ay, perdón, creo que ahí estoy. Sí, ya está. Rodrigo y yo dijimos la última, no sé, Viviana, si tú quieras dar una última No, o yo con creo esto que hemos estado concluimos, ahorita, ¿no? Yo creo sobre que todo por con- el tiempo, sí. pero como usualmente lo hacemos, procuramos responder todas las preguntas y las que no se hayan podido contestar directamente y en este momento se pueden contestar por correo. Ven en pantalla nuestros correos, con muchísimo gusto se puede hacer y de todas formas tomamos nota de todas ellas y con mucho gusto contestaremos las preguntas. Entonces, pues les agradecemos mucho su participación y el interés en este webinar, que quedamos a sus órdenes. Como decíamos, la presentación, así como incluso la transmisión de este webinar podrá ser consultable a través de las redes sociales de nuestra firma y estamos a sus órdenes para cualquier otra duda. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias. Buen día a todos. Buen día a todos.